En la Tierra existen numerosos libros, escritos por nuestros antepasados, que hacen mención a catástrofes provocadas por sobrevuelos anteriores. Los más destacados son la Sagrada Biblia, la Biblia Kolbrin y los textos sumerios, traducidos por Zecharia Sitchin en el 12º planeta, referido a él como Nibiru. La Biblia Kolbrin es una antología secular, escrita por numerosos autores egipcios y celtas, escrita en 2 partes, cada una de ellas en el mismo periodo que los testamentos Antiguo y Nuevo. Ambas, la Biblia Kolbrin y la Sagrada Biblia, hacen serias advertencias proféticas para nuestro futuro, y ambas manifiestan correlaciones en cuanto a lo que explican sobre lo que sucedió en su época. La primera parte de la Biblia Kolbrin fue escrita por los antiguos egipcios tras el Éxodo como el Gran Libro. Posteriormente fue traducido por los fenicios del hierático a su propio idioma. Los antiguos celtas adaptaron la obra y la promocionaron. Tras la muerte de Jesús, José de Arimatea fundó la abadía de Glastonbury, en Gran Bretaña, donde se depositaron estos textos y los de los sacerdotes celtas. Pero en 1184 CE, el rey inglés Enrique II ordenó un ataque contra la abadía. Los sacerdotes celtas que sobrevivieron al ataque ocultaron los textos restantes en Escocia, donde fueron traducidos al inglés antiguo y finalmente se fusionaron para crear la original Kolbrin. Tras la Primera Guerra Mundial, la obra fue actualizada al inglés continental y finalmente revelada en 1992 por un destacado miembro de esta sociedad secreta tras la caída del Imperio Soviético y el aumento de la Guerra del Islam radical. En ambos libros, la Sagrada Biblia y la Biblia Kolbrin, se habla de la llegada del Destructor, Planeta X o Nibiru, de las plagas que tuvieron lugar en Egipto y del diluvio, con semejanzas sorprendentes. Para que podáis comparar, en la descripción de este vídeo recomendamos la lectura de determinados versículos de la Biblia Kolbrin, en su edición original del siglo XXI. Estos versículos aportan mucha información sobre un épico encuentro planetario. Pero el conocimiento se puede desvanecer a lo largo del tiempo, a menos que alguien guarde lo sucedido por escrito. En el caso de la Biblia Kolbrin, los escribas egipcios tuvieron la visión de futuro de preservar la palabra por escrito. Basado en el libro de la creación de la Biblia Kolbrin, resulta obvio que un planeta errante golpeó la Tierra original con un golpe transversal. Este planeta errante, que los antiguos sumerios llamaron Nibiru, en principio atravesó nuestro sistema solar entre las órbitas de Júpiter y Marte, donde en aquellos tiempos orbitaba la primera Tierra. Era un planeta oceánico, conocido por los sumerios como el dios Tiamat. El evento celestial partió Tiamat lanzando algunos trozos al cinturón de asteroides. Sin embargo, una pequeña parte de Tiamat quedó intacta y fue lanzada al interior del sistema solar en dirección al Sol, asentándose en una órbita más cercana. La inestable masa planetaria, compuesta por rocas y agua, se restableció como un planeta oceánico más pequeño, convirtiéndose en lo que hoy en día es la Tierra. Igual que hemos hecho con la Biblia Kolbrin, en la descripción de este vídeo recomendamos la lectura de Revelaciones 12:1-9 de la Sagrada Biblia, pues se habla de 2 objetos celestiales distintos, la mujer y el dragón. El dragón rojo mencionado en el libro de las Revelaciones es el destructor de la Biblia Kolbrin, y un gran ejemplo de su cola o estela con forma de serpiente se encuentra en un pedestal de Mesopotamia. Además, la tablilla sumeria sugiere que ciertamente el planeta X es muy diferente a nuestra compañera binaria, la hermana oscura de Carl Sagan. Por su parte, las plagas de Egipto encajan perfectamente con la predicción del reverso de los polos de Edgar Cayce, el profeta durmiente. Cayce predijo 2 reversos de los polos. El primero fue presagio del evento que se cumplió, y el segundo es el futuro reverso de los polos en sí mismo. Otro de los acontecimientos a destacar, mencionados en la Biblia, es el diluvio,
Decir que no hay agua suficiente en el planeta como para cubrir toda la Tierra suele ser la explicación utilizada para justificar la intervención divina en este suceso. La predicción del reverso de los polos de Edgar Cayce resulta interesante porque se correlaciona perfectamente con los informes de la inundación en la Sagrada Biblia y en la Biblia Kolbrin. Lo que hace que la predicción de Cayce sea tan apasionante es que no dice que habrá un reverso que ponga la Tierra boca abajo. En su lugar, nos dice que los continentes se desplazarán miles de kilómetros a zonas climáticas diferentes, no por una diferencia de clase, sino por una diferencia de grados. Suponiendo que el proceso dura al menos 40 días y 40 noches en completarse, podemos sobrevivir a un evento de esta naturaleza. O en otras palabras, el tiempo que dure y no la distancia del reverso será determinante para nuestra supervivencia como especie o no. Según la Biblia Kolbrin, un reverso de los polos con una distancia similar a la predicción de Cayce precedió al diluvio que conocemos como la inundación de Noé en la Biblia. La Biblia Kolbrin también se refiere a la misma franja de tiempo, que es muy similar a los 40 días y 40 noches mencionados en el Génesis. El primer europeo en pisar las islas de Hawái fue el explorador británico James Cook en 1778. Cuando Cook comenzó a explicar la historia bíblica de Noé y la inundación, los hawaianos le dijeron que ellos ya tenían una historia parecida, salvo que su Noé se escribía como Noah. Un reverso de los polos es el resultado de la corteza de la Tierra desplazándose de forma independiente del núcleo de la Tierra para cambiar la ubicación de los continentes con respecto al eje de rotación de la Tierra. En las historias del diluvio de la Torá o Pentateuco en el Antiguo Testamento y de la Biblia Kolbrin, los protagonistas y los que estaban con ellos sobrevivieron en arcas flotantes hechas de madera. A pesar de la incredulidad burlona de la mayoría, adoptaron medidas en base al conocimiento que les fue facilitado y se prepararon en consecuencia. Pero, ¿pensabais que estas historias de un diluvio bíblico eran las únicas? Pues no. En otras culturas también se hace mención a algo similar, como por ejemplo en la historia griega o hindú, donde se habla de ayuda divina y un barco o arca. Y por si fuera poco, otras culturas cuentan algo similar, como por ejemplo en la gran inundación de Gunjur, en China, las escrituras védicas de la India, la mitología griega, en América el pueblo chibcha o muisca, las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, los maya, inca, uros, cahuéscar, taíno y la mitología guaraní por su parte. La tradición del pueblo de la isla de Pascua dice que sus ancestros llegaron a la isla escapando de las inundaciones de un mítico continente o isla llamada Hiva. Y en la nación africana de Chad, la tribu Musaye, en su mitología, cuenta también una historia en la que se produjo un diluvio. Citando a Plinio, el pueblo de Etiopía y de Egipto vio una cosa terrible, objeto, a la que Tifón, el rey de esa época, le puso su nombre. En otras palabras, podemos decir que el rey registró el objeto celestial con su nombre. Tifón no solo es mencionado por Plinio, sino también por Lidus, Servius, Hefaestión y por Juntinus. Al parecer, Tifón fue visto como una inmensa esfera de color rojo, de desplazamiento lento. Lidus opinaba que si la Tierra volvía a encontrarse en alguna ocasión con Tifón, ésta se vería destruida en el encuentro. Se relacionaban estrechamente las plagas del Éxodo con el fenómeno asociado con Tifón. Por lo tanto, en base a lo citado anteriormente, Tifón fue el destructor del Éxodo. Y sí, durante su último sobrevuelo, Tifón alteró el curso de la Tierra, empujándola a una órbita más grande alrededor del Sol. La Biblia Kolbrin, en manuscritos 34.4 de su edición original del siglo XXI, hace mención a que los 5 días añadidos ahora a los días del año son días de dolor por la alteración de las cosas.
Está escrito que 7 días antes de la llegada de las aguas, el sol apareció en un lugar diferente. Es cierto que los marineros del rey partieron de lugares extraños, pero quizás esto fue así porque el sol había dejado su curso habitual. Este versículo no solo apoya un reverso de los polos, sino que afirma que se añadieron 5 días al año. Por lo tanto, había que añadir 5 días al calendario. ¿Podría ser cierto que el año del calendario del Antiguo Egipto solo tenía 360 días antes de la última visita del destructor durante el Éxodo? Sí. Una respuesta facilitada por Immanuel Velikovsky en 1950. El año egipcio estaba compuesto por 360 días antes de que pasara a tener 365, tras añadirle 5 días. Una reforma aprobada por los sacerdotes egipcios en Canopus y elaborada en un decreto, para adaptar el calendario a las estaciones de acuerdo con el estado actual del mundo, como se cita en el texto. El año del calendario maya estaba compuesto por 360 días. Más tarde, se añadieron 5 días, y el año fue de una vuelta, 360 días y 5 días. Los contaban aparte, y los denominaron como días de nada. Tanto los mayas como los hopi reconocen que nos acercamos al fin de los tiempos, pero en ambos casos no profetizan que todo llegará a su fin, sino que será el momento de la transición de un mundo a otro. Esta misma profecía aparece en numerosas visiones de americanos nativos antiguos. En manuscritos 33.5 de la Biblia Kolbrin se hace mención a lo siguiente: las estrellas se han desplazado a nuevas posiciones en 4 ocasiones, y el Sol ha cambiado, o parece que ha cambiado, la dirección de su desplazamiento en 2 ocasiones. El destructor ha devastado la tierra en 2 ocasiones, y en 3 ocasiones se han abierto y se han cerrado los cielos. En 2 ocasiones se ha visto azotada la tierra por el agua. Se pueden interpretar estos pasajes afirmando que en el pasado distante de la humanidad se han producido al menos 4 reversos de los polos en la Tierra, uno de ellos causando la desaparición de la Atlántida. Sí, es muy probable que Faetón sea el destructor, nuestro intruso celestial que provoca el reverso de los polos, de naturaleza cíclica y traído por la misma estrella oscura. En diciembre de 2014, los ancianos inuit afirmaron que su cielo había cambiado, confirmando el bamboleo de la Tierra. Fue un tema que se llevó a debate en una cumbre sobre calentamiento global en Copenhague, y lo que informaron los ancianos esquimo a la NASA, científicos y expertos, preocupó a todos. Parece que al final, el calentamiento global no es la historia al completo. Según explicaron los ancianos inuit, en el norte han sido testigo de cambios inusuales e inapropiados en el clima. Han dicho que su mundo ha cambiado, ya que nada es lo que era. Los glaciares se deshielan y el hielo del mar está desapareciendo. Sin embargo, lo que afirman ahora los ancianos es que están convencidos que el calentamiento global no es la causa del problema, sino que hay algo mucho más importante. Afirman que el sol ya no sale donde solía hacerlo, que el día tiene más luz que antes y que el sol se encuentra más alto de lo que acostumbraba, calentando antes de lo que hacía en la antigüedad. Los ancianos que fueron entrevistados en todo el norte coinciden en lo mismo: su cielo ha cambiado. Las estrellas, el sol y la luna han cambiado de posición, afectando a las temperaturas e incluso a la forma en la que sopla el viento, resultando bastante difícil predecir el clima, algo que es fundamental en el Ártico. Todos los ancianos están de acuerdo en su creencia de que la Tierra se ha desplazado, se tambaleó o se ha inclinado hacia el norte. Zacharias Kunuk ha contactado a la NASA aportando información sobre los ancianos con respecto a estos cambios en el cielo
y en la posición de la Tierra sobre su eje. Con la arqueología, al descubrirse las ruinas de Mesopotamia, Sumeria, Akkad, Babilonia, se encontraron miles de tablillas cuneiformes de los sumerios, las cuales contaban la historia de civilizaciones y de su pasado. Para sorpresa de muchos, los sumerios tenían conocimientos avanzados del universo y de nuestro sistema solar. Según el difunto Zecharia Sitchin, los sumerios mencionaban 12 cuerpos celestes, incluyendo al Sol y la Luna como parte de estos 12. Como una pequeña mención, explicaremos que Zecharia Sitchin nació en Azerbaiyán, en la República de Rusia, pero que se educó en Palestina. Se graduó en Historia Económica por la Universidad de Londres y fue editor y periodista en Israel antes de mudarse a Nueva York en 1952. Mientras trabajaba como ejecutivo para una empresa, aprendió las lenguas semíticas y europeas del Antiguo Testamento y de la historia y la arqueología de Oriente Próximo. Fue uno de los pocos eruditos con conocimiento hablado y escrito del sumerio, lo que le permitió visitar lugares arqueológicos y traducir el contenido de textos con 6.000 años de antigüedad, y llegar a la conclusión de que los pasajes conocidos del Génesis del Antiguo Testamento son en realidad pasajes recogidos de los textos sumerios. La piedra angular de la teoría de Sitchin es el sello VA243, denominado de este modo por ser el elemento número 243 de la colección de un museo en Berlín, Alemania. El sello es un cilindro de piedra, tallado de manera que al hacerlo rodar sobre una plancha de arcilla, deja grabado una escena en relieve. Si sumamos los 9 planetas, más el Sol y la Luna, es decir, 2 más, llegamos a un total de 11. Al planeta número 12 le llamaban Nibiru, el cual se encuentra más allá de Plutón y cuya órbita se cruza con nuestro sistema solar, acercándose aproximadamente cada 3.600 años a la Tierra, causando cataclismos. Según Sitchin, afirman que de este planeta bajaron los vigilantes o Anunnakis, que eran sus dioses y que fueron los que nos crearon a la forma actual y nos dieron la tecnología y el conocimiento. Ellos gobernaron la Tierra y crearon las pirámides y toda civilización grande, puesto que se dividieron las tierras. Los antecedentes de Nibiru datan desde la época de los sumerios, entre quienes el término se utilizaba para designar un punto de transición o un cruce de caminos. Dentro de la mitología de Babilonia, Nibiru era la estrella de Marduk, la deidad que regía el cosmos. Las especulaciones de Sitchin han sido ridiculizadas por muchos científicos, historiadores y arqueólogos que dicen haber detectado numerosos problemas con las traducciones de los textos antiguos de Zecharia Sitchin y catalogan su trabajo como de pseudohistoria y pseudociencia. Curiosamente, ya había autores anteriores, como Immanuel Velikovsky y Erich von Däniken, por ejemplo, que de forma similar a Sitchin abogaban por teorías en las que intervenciones extraterrestres supuestamente desempeñaron un papel importante en la historia antigua de la humanidad. De ser cierto, sin duda es un tema difícil de admitir, entre otros porque muchos prefieren seguir pensando que son únicos y para nada pensar que podrían ser el fruto de la creación de otros seres superiores que utilizaron nuestra raza como esclavos. Además, admitir esta teoría sería dar por sentado todo lo que conlleva: la existencia de Nibiru, su próximo sobrevuelo, la existencia de extraterrestres, demasiadas cosas. Pero no solo los sumerios relataban el sobrevuelo de este coloso, también los chinos. Mostraban el sobrevuelo de este planeta como un gran dragón que en su cola llevaba un conjunto de lunas que danzaban, y el dragón arrojaba fuego y azufre por su boca, contaminando los ríos y mares, matando a la tercera parte de la Tierra, siendo el causante de enormes cataclismos y tsunamis.